Es muy grato y siempre un privilegio escuchar en algunos minutos al economista Gabriel Odone de CPA Ferrer y además de Simbe. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, llegando a esto que suele ser interpretado como la época de los balances, pero con un acontecimiento removedor durante el fin de semana. Una primera consideración sobre los cambios en el gabinete, la renuncia de Fernando Lorenzo. De hecho, usted estuvo el día de la renuncia con él. Sí, exactamente. El sábado al mediodía teníamos programado hacía mucho tiempo una reunión, como todos los años, del equipo de Simbe y bueno, yo al menos me desperté de mañana conociendo la noticia de la citación en el juzgado, pero bueno, finalmente con el proceso que tuvo lugar nos encontramos después del mediodía todas las personas que estábamos invitadas, más el dueño de casa que era Fernando Lorenzo. Y él estaba bien, digamos. Sí, yo diría que lo encontré bien, de alguna manera distendido por haber, entendiendo él, tomado una decisión que correspondía y que lo dejaba tranquilo con su conciencia y con su responsabilidad política. ¿Comentó las razones por las cuales adoptó esa decisión? Sí, creo que son exactamente las mismas que se han divulgado públicamente, en el sentido que no pretendía que una situación política fuera la que impidiera eventualmente continuar con el proceso judicial. En tanto entendía que si hubiera habido lugar a la solicitud de procesamiento, la jueza tendría que haber pedido su desafuero y eso habría dado lugar a un debate político en el Senado y eventualmente la fuerza política posiblemente no hubiera dado el desafuero, lo cual eso hubiera supuesto una protección política, algo a lo que él no pretendía someterse. Ese fue el comentario que hizo. Correcto. Bueno, más allá de eso, hay un hecho general de alta complejidad. No sé si tiene algún comentario sobre el Pluna Gate, ¿cómo se le denomina? Bueno, a ver, yo creo que claramente el tema de la línea de bandera uruguaya ha sido un largo problema en los últimos 25, 30 años. Hay problemas de fondo por los cuales Uruguay tiene dificultades para poder montar un negocio rentable en ese sector y básicamente tiene que ver con la escala del mercado, tiene que ver con el pequeño tamaño del mercado en una industria como es la industria aeronáutica donde los rendimientos a escala son vitales. En la medida que uno no tiene un flujo de pasajeros de una envergadura suficiente, uno no logra nunca montar digamos, una política de alianzas, de acuerdos con otras aerolíneas a nivel global que le permitan hacer un co-branding o que le permitan hacer un manejo de códigos compartidos y eso genera deseconomías de escala importantes. En mi opinión, a pesar de que nunca estudié el tema a fondo, en Uruguay en ausencia de subsidios explícitos sobre el sector aeronáutico es muy difícil que haya una rentabilidad genuina de una aerolínea. Yo creo que ya la experiencia de los últimos 20, 25 años donde hemos tenido una aerolínea plenamente estatal, aerolíneas con acuerdos con aerolíneas regionales y finalmente un proceso de intervención de una sociedad anónima privada demuestran que los tres modelos no funcionaron y que por lo tanto Uruguay en ausencia de una política explícita y seguramente con subsidios explícitos alojados en algún tipo de exoneración o algún tipo de regalía en algún insumo, va a ser muy difícil que pueda tener una línea de bandera y la pregunta por lo tanto relevante es si tiene sentido o no tiene sentido que un país de la dimensión de Uruguay lo busque. Este es un debate muy controversial, yo no tengo una opinión de fondo, pero lo que sí creo que es clave es que los uruguayos sepamos o asumamos que en ausencia de digamos, de un desembolso explícito de parte de las arcas públicas es muy difícil que en el mundo actual, con las crisis del sector aeronáutico, con las dificultades de alcanzar escalas, haya un negocio rentable. Y eso es lo que está detrás de todo este problema. Bueno, la cifra que trasciende respecto al daño patrimonial, digamos, para el Estado es de unos 300 millones de dólares. Las lecciones del año 13 para evitar circunstancias similares, ¿cuáles serían, digamos? Bueno, yo creo que la principal lección de un proceso de este tipo es intentar encontrar con una sola solución múltiples objetivos. Yo creo que si uno mira el proceso, uno lo que encuentra es que desde el proceso de cierre, de intervención de Pluna en adelante, se procuró, o al menos así parece desde fuera, tratar de encontrar una solución que permitiera resolver varios problemas al mismo tiempo. Por un lado la conectividad, por otro lado la solución laboral, por otro lado intentar
cumplir o hacer rentable la adquisición de las aeronaves donde el Estado tenía un compromiso, y todo eso se buscó empaquetar en una solución, lo cual estresó hasta límites insospechados algunas decisiones, y que finalmente, como las propias autoridades lo han reconocido, no dieron lugar a resultados positivos, y por lo tanto ingresamos en este proceso. O sea que la principal lección es que una máxima que en economía los economistas lo tenemos bastante presente, gracias a un premio Nobel de Economía llamado Tinbergen: un instrumento, un objetivo. Cuando un instrumento le pide múltiples objetivos, la probabilidad de que uno termine empantanado es muy grande. Esto es muy fácil de decir desde alguien que ha estado fuera del proceso, me consta, porque como usted sabe bien, yo soy muy amigo de Fernando Lorenzo, y a pesar de que no he estado cerca de este proceso, él se esforzó por encontrar una solución, y finalmente esa solución no apareció y hubo errores importantes. Intercalo un paréntesis, ¿va a ir a Araminda la caravana? Bueno, creo que esa es una decisión política, digamos, y es un evento más bien de naturaleza política. Yo estoy fuera de la vida política, y por lo tanto probablemente no concurra en esa instancia. Yo estuve en Araminda el sábado, voy a concurrir seguramente muchas veces, pero esa me parece que es un ámbito, por lo que he visto, es un ámbito más bien político, y yo no estoy en actividad política. Bien, volvemos a eso de las elecciones del año 13, porque ahora también hay que administrar las expectativas de un grupo importante de trabajadores que confiaron en un respaldo que primero era muy explícito del gobierno respecto al financiamiento, y luego quedó como calor moral, básicamente. ¿Cómo puede zanjarse esta circunstancia? Insisto, yo no he estudiado el tema a fondo, y por lo tanto mis opiniones son las de una persona que se informa por los medios. Pero la impresión que uno tiene, insisto de nuevo, yo veo dificultades para lograr hacer sostenible, sustentable una compañía de aviación uruguaya en ausencia de subsidios explícitos de parte del Estado. O sea que la discusión en la que debemos enmarcarnos para que una aerolínea de estas características vuele es cuál va a ser la contribución del Estado. Insisto que desconozco, aquí hay un tema importante, no conozco el plan de negocios que está puesto sobre la mesa en la empresa Alas Uruguay, y por lo tanto no estoy en condiciones de decir que efectivamente esto es lo que conduce ese plan de negocios. Claro. Pero mi impresión de haber estudiado el tema en otras oportunidades es que incluso con un número más reducido de aviones, como es el que se piensa operar, en algún momento va a haber que acceder a financiamiento adicional, entre otras cosas porque contar con un número de aviones menor constituye un problema de conectividad, no genera escala suficiente como para poder hacer acuerdos de código compartido que son críticos para poder establecer ese modelo de negocio que creo que es el único posible para una aerolínea uruguaya, que es el poder intentar hacer de Montevideo un hub regional, aprovechando la desventaja que tiene Argentina en Buenos Aires, que tiene un doble aeropuerto, lo cual hace que los transbordos entre gente del interior y gente que vuela extracontinentalmente supone un costo transaccional importante. Economista, también había en la pregunta una cuestión de fondo que era el respaldo o no del Estado como tal a un emprendimiento privado, digamos, como en este caso el de Alas Uruguay. Bueno, aparentemente, como usted señala, y a partir de información pública que yo tengo, en principio hubo una manifestación política más clara de apoyo. Esa manifestación política se ha vuelto menos intensa aparentemente, y por lo tanto hay que esperar los acontecimientos para ver cuál es al finalmente la decisión del gobierno. Bueno, estamos en el cierre del año, como decíamos hoy. ¿Ya se cuenta con todas las cifras como para empezar con un análisis de lo que ha sido el año desde el punto de vista económico? Sí, yo diría que a pesar de que a veces la estadística nacional tiene un cierto retraso, de hecho conocimos hace muy poco los datos del tercer trimestre de actividad, creo que casi todos los analistas privados estamos a horas de terminar el año, tenemos una visión. La economía uruguaya va a cerrar este año 2013 con un buen crecimiento en el entorno del 4%, algo más de lo que nosotros pensábamos hace algunas semanas, pero un crecimiento más moderado que el que veníamos observando, con una inflación que sigue siendo un problema, probablemente el problema macroeconómico más relevante, cercana al 9%, con un problema a resolver, que es nuestro nivel de precios en dólares, que permanece elevado en relación a nuestros socios, y con una situación macroeconómica relativamente sólida, tanto la posición fiscal como el nivel de reservas, como el calendario de vencimiento de deuda, nos dice que Uruguay está, como las autoridades lo señalan, y yo lo comparto, bien preparado para enfrentar este cambio de escenario que seguramente a nivel global tendrá lugar en 2014, con un escenario menos líquido, con menos flujo de capitales hacia países como los nuestros y con un dólar fortaleciéndose. Correcto, se confirma los síntomas aquellos anticipados de desaceleración. Sí, a ver, Uruguay venía creciendo a una tasa del entorno del 5,5% promedio en los últimos 7 años. Esa tasa no es sostenible en un escenario menos amistoso a nivel global,
global y tampoco es sostenible porque Uruguay, algunos de los deberes que hubiera sido razonable que hubiera hecho para acelerar esa tasa de crecimiento de largo plazo no pudieron ser completados. Me refiero a los temas de infraestructura, a los temas de capital humano, donde en principio Uruguay no avanzó sustancialmente en este periodo y eso nos deja librados a la evolución de la economía internacional. Bien, Gabriel, en algún momento usted había señalado, en un mundo menos amistoso, dice, Uruguay está caro en dólares, Brasil inquieta, pero el nudo es el tema energético en Argentina. Y hoy leemos en la prensa, hay hogares argentinos que hace 10 días que no tienen luz eléctrica. Bueno, yo creo que el problema energético en Argentina es un nudo que las autoridades se han generado ellas mismas. Como usted sabe bien, Argentina tiene una política de subsidios explícitos, algunos implícitos, al consumo de energía, lo cual ha distorsionado, digamos, los precios en Argentina de la energía, lo cual ha distorsionado la capacidad de inversión del sector energético en Argentina, como consecuencia que los precios no reflejan los costos de producción. ¿Eso qué supone? Eso supone que Argentina no ha desarrollado en los últimos, yo diría, 8 o 9 años las inversiones necesarias como para poder proveer la energía suficiente. Y cuando se producen picos de consumo, como los que hemos visto en estos días por la ola de calor, se estresa el sistema y aparece este problema. Además, como si fuera poco, si uno mira la situación macroeconómica argentina, uno mira el déficit en cuenta corriente, o sea, la posición del sector externo y el déficit fiscal, uno encuentra que prácticamente en su totalidad ambos déficits están explicados por el déficit energético. O sea, Argentina pasó de ser un exportador neto de energía a ser un importador neto de energía y básicamente esto deriva de una mala política de tarifas y una mala asignación en procesos de inversión, con lo cual Argentina debería, visto desde afuera, resolver el problema energético. Si lo resolviera, probablemente podría tener un logro macroeconómico significativo, porque avanzaría en la situación fiscal, resolvería parte de su desequilibrio externo, lo cual le quitaría presión tanto a sus divisas como al cierre externo. Lamentablemente, es difícil que avance Argentina de manera muy clara y decidida a corto plazo, porque atacar el problema energético supone atacar las tarifas y eso supone atacar uno de los buques insignia digamos, del apoyo político que el gobierno argentino ha tenido, que es proveer algunos insumos básicos a precios muy baratos para la población. Ahí asomaría un temor electoral, básicamente. Y seguramente estas cosas, usted sabe que cuando los gobiernos se meten en intentar alterar la realidad de precios mediante subsidios explícitos y eso se aloja en un déficit fiscal, luego desmontar esas políticas es muy costoso por el riesgo político que supone y los gobernantes este tipo de medidas las postergan. Bien, usted hablaba del estrés energético que en principio, en cifras casi irrelevantes, nos estaría beneficiando. Sin embargo, usted sigue advirtiendo que hay riesgos importantes para Uruguay por la situación en Argentina. Mire, yo creo que Argentina hoy es menos relevante en relación a Uruguay que en el pasado. En el comercio de bienes, Argentina hoy es un país muy poco relevante, salvo para algunos sectores de actividad. No así en el comercio de servicios, la temporada turística está al borde de llegar y todos sabemos que Argentina es determinante, el 60-65% del ingreso de turistas, de ingresos por turismo en Uruguay provienen de la economía argentina. Y toda esta situación de controles sobre la salida de divisas, esta situación de controles sobre el movimiento de dinero, constituye una amenaza para Uruguay y para el sector turístico en particular. Pero no con aquel impacto de años. No, pero lo que no estamos previendo es que, primero, no creemos que Argentina está al borde de un colapso del estilo del 2002. Más bien Argentina converge hacia una situación de bajo crecimiento, con alta inflación, con algún desorden social derivado de la dinámica de precios salarios, como lo que vimos en los episodios de la conflictividad con la policía, pero no ante un colapso macroeconómico. Y además Uruguay hoy tiene menos riesgos, menos exposición desde el punto de vista de su sector financiero. Naturalmente, en nuestra opinión, Argentina, salvo alguna medida inesperada, que no podemos descartarla porque acaba de Argentina reconstituir su equipo económico y más allá de las opiniones de fondo que ellos puedan tener, luce que hay algo más de consistencia en el manejo macro de lo que veníamos viendo en los últimos 2 años, consistencia en el sentido que las medidas van en la misma dirección. Yo tiendo a discrepar con el tipo de orientación que en general la política económica argentina tiene, pero por lo menos lo que no hay es hoy un accionar un poco difícil de decodificar, como cuando convivían distintos actores como Moreno, Marco de Pont y el ministro Lorenzino. Hoy en día parece ser que entre Capitanich y Kicillof tienen un mayor control sobre el manejo macroeconómico y eso, el solo hecho de que haya una orientación única genera probablemente un evento menos grave. Pero en cualquier caso la orientación no parece cambiar sustancialmente, lo cual supone para nosotros que Argentina no va a ser fuente de buenas noticias en los próximos años. Probablemente no de una catástrofe, pero tampoco de buenas noticias, lo cual va a suponer que para el sector inmobiliario, el sector financiero y el sector turístico va a haber que pensar que
que por los próximos 2 años no contaremos con la ayuda argentina, más allá de todas las otras amenazas que están abiertas en el capítulo comercial y portuario naviero, donde yo creo que ahí sí para Uruguay hay abiertas amenazas importantes. Bien, que es un capítulo en sí mismo, ¿no? El tema portuario. ¿Y Brasil, Gabriel? Bueno, la economía brasileña, en mi opinión, si uno... Para personas, yo soy un poco mayor que usted, yo tengo 50 años, he vivido escuchando decir que vivimos al lado de un gigante que pronto despertará y que eso nos va a hacer poco menos que surfear en una ola de prosperidad, y ese gigante nunca termina de despertarse. Brasil tiene un desempeño macroeconómico de largo plazo decepcionante, yo diría, y estos próximos años no van a ser una excepción. Brasil va a crecer a tasas del 2,5, 3%, que con una población que crece al 1,5% es una tasa de crecimiento modesta. Además va a terminar de consolidar un nivel de precios en dólares más barato que el que tenía, todo lo cual supone que para Uruguay esto no va a ser una influencia muy favorable, no va a ser fuente de problemas. Tampoco Brasil se conduce a nivel internacional de una manera ordenada, prolija, respeta los acuerdos internacionales, más allá de que impone su voluntad por su tamaño, por supuesto, pero no va a ser un país que nos va a generar, ni por su nivel de crecimiento, ni por su nivel de precios en dólares, un impulso significativo en los próximos años. No nos va a generar problemas, pero tampoco nos va a acompañar, y todo eso configura un escenario menos amistoso para Uruguay. Bueno, vamos a pasar seguramente al contexto global con Estados Unidos y Europa. Antes un tema doméstico y tiene que ver con la inflación. Aquí mismo donde está usted, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, me decía, la inflación es porque hay plata en el bolsillo de la gente. ¿Usted comparte, digamos, ese concepto muy grueso, muy general? Bueno, a ver, la inflación en alguna manera refleja un conjunto de cosas. Una de las cosas que refleja es que la economía ha estado creciendo en los últimos años a una tasa muy elevada, y entre otras cosas lo que ha estado reflejando es que la oferta, esto es la capacidad de producción de bienes que la economía tiene, no ha logrado crecer a un ritmo relativamente similar al que la demanda ha crecido. Pero naturalmente ese tipo de fenómenos ocurren en muchos lugares del mundo, y las políticas macroeconómicas tienen herramientas y tienen conocimiento como para poder aplicarse y evitar que este fenómeno ocurra, haciendo políticas macroeconómicas consistentes en el lado de los ingresos, en el lado de los salarios, en el lado de la política monetaria, y también, por supuesto, induciendo y favoreciendo más competencia, de manera tal que en situaciones de este estrés o de recalentamiento de la economía, como el que vivimos hasta hace unos meses, los sectores más con capacidad de fijación de precios, más monopólicos, estén en condiciones de trasladar a precio todas las presiones de costos. En el cierre de esta ronda salarial, ¿qué le dejó también como lectura? Porque también allí se señala a veces la incidencia más determinante o menos determinante, según la mirada con la que se observe, de los salarios en la inflación. Bueno, naturalmente los salarios tienen una incidencia en la inflación, y naturalmente también lo que ha ocurrido en los últimos años es que los salarios han mostrado una tendencia que exhiben dos cosas. En primer lugar, un marco de negociación colectiva más favorable a propender recuperaciones salariales, eso derivado fundamentalmente de las políticas desplegadas por el Frente Amplio. Y en segundo lugar, una cosa tan o más importante que lo primero, que tiene que ver con que hemos estado en pleno empleo prácticamente. O sea, hemos estado con tasas de desempleo del 5,5 o 6%, y es natural que cuando un factor de producción se vuelve escaso, como fue la mano de obra en los últimos años, este factor se encarezca. Por lo tanto, lo que hemos visto en la última ronda salarial son dos cosas. Un gobierno que se mostró más preocupado que en el pasado por orientar aumentos de salarios más moderados como consecuencia de que la inflación empezaba a ser un problema. Y en segundo lugar, unos acuerdos salariales que, grosso modo, no hablo sector por sector, donde hay bastante disparidad, parecen haberse alineado de manera más razonable a las restricciones de la economía. Entonces, seguimos con aumentos de salarios, pero con unos aumentos de salarios en perspectiva más moderados, en torno al 2%. Mayor ponderación, digamos, de los actores. Y la clave acá es, lo vital es que los salarios evolucionen a un ritmo similar a la evolución de la productividad. A pesar de que en Uruguay los indicadores de productividad son de muy mala calidad, no tenemos información estadística ni a nivel sectorial ni a nivel agregado muy sofisticada para poder saber cuánto creció la productividad, la impresión que uno tiene que en la última ronda salarial los aumentos de salarios en promedio parecieron estar más orientados al aumento de la productividad promedio. Bien, 2014 parece ser el año de la expansión monetaria en Estados Unidos. Allí se advierten dos circunstancias: que sea ordenada
o que sea desordenada? ¿Cuál es el escenario que usted advierte? Es excelente la pregunta, porque en realidad lo que no tenemos los seres humanos que estamos vivos es conocimiento de ningún antecedente de lo que vamos a vivir. O sea, un fenómeno de expansión monetaria como el que hemos observado del 2009 a la fecha, algo que fue muy razonable y muy positivo para evitar una gran depresión en Estados Unidos, hay que empezar a desmantelarlo en un contexto de mayor recuperación. La magnitud de la expansión monetaria ha sido de tal calibre que no tenemos experiencia de cómo se va a procesar. Por lo tanto, yo diría, poder hacer un pronóstico si será ordenada o desordenada es muy difícil, porque aquí se juega una sintonía fina entre las decisiones de la política, cómo reaccionan los mercados y cómo vuelven a reaccionar los actores de política. Lo bueno que tenemos es que las autoridades de la Reserva Federal parecen conocer muy bien el tema. Ben Bernanke, que va a cesar ahora en las próximas horas, es un conocedor profundo de este tema y ha estado muy preocupado. Y uno tiende a pensar, como cuando uno va en un avión que tiene alguna dificultad, que las personas que están allí tienen conocimiento para manejarlo y que en principio esto no va a ser una catástrofe, pero bueno, hay que ver los acontecimientos. Bien. Gabriel Odone me dio una lección de 1 minuto y medio aproximadamente o 2 de economía cuando decía, a esta época del año va a llegar la consabida pregunta de cuánto va a cerrar el dólar, el tipo de cambio. Y usted me decía, también es algo muy inmanejable, digamos, ¿no? Y se mantiene en esa postura. El dólar es el resultado de N movimientos que tienen lugar en la economía internacional y la economía uruguaya. Lo que sí podemos decir es que nuestra visión de la economía es el dólar, bueno, en las próximas horas va a cerrar a una tasa similar a la que está hoy y creemos que el año que viene va a deslizarse, pero no mucho más allá de los 23 pesos. ¿Y es parte de la mitología eso de ahorrar en dólares, por ejemplo? Es parte de la mitología. Si uno hace un análisis de largo plazo en Uruguay, siempre conviene ahorrar en pesos y endeudarse en dólares desde el punto de vista financiero, aunque desde el punto de vista de la razonabilidad uno tiene que endeudarse en la moneda en la cual percibe sus ingresos y ahorrar en pesos sí, si está dispuesto a aceptar que en un momento de evaluación puede estar sujeto a una pérdida, a mediano y largo plazo ahorrar en unidades indexadas es la moneda más indicada. Muchas gracias, Gabriel. El jueves va a haber un cambio de gabinete que representa eso, ¿no? Cambio de nombres, pero no de conducción. Usted ya lo ha dicho, digamos. ¿Se transformó la política económica en una política de Estado? Yo creo que sí. Yo creo que Uruguay puede plantarse frente al mundo diciendo hemos tenido gobiernos de todos los calibres y hay un gran consenso respecto de ciertas orientaciones macroeconómicas básicas en Uruguay, y eso nosotros lo vivimos repitiendo hacia el exterior. Lo que sí, por supuesto hay matices y hay orientaciones más proclives hacia una orientación más intervencionista o menos intervencionista, pero en la idea de que la macroeconomía tiene que estar asentada en un equilibrio fiscal sólido, una política monetaria prudente, una política de precios alineada a las restricciones del tamaño de la economía, yo creo que hoy, salvo excepciones que en mi opinión no tienen mayores oportunidades de tener capacidad de incidencia en la conducción económica del país, hay un gran consenso, no solamente de los profesionales, sino también creo que de la clase política que ha entendido esto como un tema clave. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El economista Gabriel Odone, de CPA Ferrer y Simbe. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuendía.